En un rincón tranquilo de América, donde el sol acaricia suavemente los techos de las casas y el viento susurra en las copas de los viejos robles, vivía una modesta pareja de ancianos, don Pablo y doña Dolores Mendoza. 45 años de vida en común habían dejado en sus rostros arrugas de sabiduría y en sus corazones un amor profundo, probado por el tiempo. Pero incluso las relaciones más fuertes no están a salvo de pruebas, y los últimos años para la pareja Mendoza no han sido los más fáciles. Su pequeña casa al borde del pueblo fue testigo no solo de momentos felices, sino también de un dolor oculto y silencioso. Los vecinos, la familia García, llevaban ya varios años en una guerra fría con ellos, debido a la frontera de la propiedad. Lo que comenzó como un pequeño malentendido, se transformó con el tiempo en un profundo abismo entre dos familias que antes habían sido amigas. Los rencores, como pesados piedras, se acumulaban en los corazones de Pablo y Dolores, haciéndolos cada vez más amargos y cerrados. La justicia es lo que importa, repetía a menudo don Pablo, apretando sus manos arrugadas en puños. Ellos deben reconocer su error. Doña Dolores solo suspiraba en silencio, recordando los tiempos en que compartían con sus vecinos pan fresco y historias de su lejana patria. Pero el Señor nunca abandona a sus hijos sin esperanza, incluso cuando ellos olvidan dirigirse a Él en oración. Una mañana de primavera, una criatura entró en sus vidas y cambió para siempre su comprensión del perdón y la misericordia. Un viejo conejo con ojos inusuales y costumbres extrañas. Nadie podía imaginar que este animal maltratado por la vida se convertiría en un verdadero maestro y guía hacia la gracia divina. Nadie sospechaba que sería a través de este pequeño visitante que recibirían la más importante lección de vida. La lección del perdón. Esta es la historia de cómo a veces las verdades más grandes llegan a nosotros a través de las criaturas más insignificantes. De cómo aprender a liberar el corazón del peso del rencor y llenarlo de la luz del amor. Y sobre cómo la copa de la paciencia puede convertirse no solo en una prueba, sino en el más grande de los regalos. Don Pablo y doña Dolores llegaron a estas tierras hace más de 4 décadas. Jóvenes, llenos de esperanzas y sueños, dejaron su natal Saltillo en busca de una vida mejor. Entonces, el inglés les costaba mucho, pero la perseverancia y el trabajo duro les ayudaron a echar raíces en la nueva tierra. Don Pablo consiguió trabajo en una fábrica de automóviles, donde trabajó durante 32 años, mientras doña Dolores cosía ropa y preparaba platillos mexicanos tradicionales para vender a los vecinos, quienes rápidamente se enamoraron de sus chiles rellenos y tamales. Con el tiempo, su modesta casa se transformó. El patio trasero de don Pablo se convirtió en un verdadero oasis florecido, con ordenadas parcelas de chiles, tomates y maíz. Su mayor orgullo era el cenador cubierto de jazmín, donde a la pareja le encantaba tomar café por las mañanas y contar historias a sus nietos los fines de semana. Estas historias siempre comenzaban con las palabras «Cuando vivíamos en México», y transportaban a los oyentes a un mundo lleno de colores brillantes, aromas y sonidos de su lejana patria. Pero el tiempo no siempre es benevolente. Los hijos crecieron y se mudaron a diferentes estados. La artritis hizo que las manos de doña Dolores fueran menos ágiles, y la espalda de don Pablo ya no le permitía cuidar de su amado jardín durante horas. Las visitas de los nietos se volvían cada vez más raras. Todos tenían sus propias vidas, estudios, trabajos y preocupaciones. Las llamadas telefónicas no podían reemplazar los abrazos y las risas alrededor de la gran mesa familiar. Y luego ocurrió la historia de la cerca. La familia García, que vivía al lado, decidió reemplazar la vieja cerca de madera por una nueva de piedra. Los trabajadores, sin conocer bien la documentación, la instalaron 15 centímetros dentro de la propiedad de los Mendoza. 15 centímetros de tierra. ¿Qué importaba eso? Pero para don Pablo, esa franja representaba parte de su vida, su trabajo, su legado. El conflicto estalló como un incendio forestal. Palabras que no se pueden llevar de vuelta fueron pronunciadas de ambos lados. Los abogados intercambiaban cartas. Los vecinos dejaron de saludarse. Y los corazones de la pareja anciana se llenaron poco a poco de amargura, que, como una planta venenosa, desplazaba la alegría, la gratitud y la fe. ¿Recuerdas cómo íbamos a la iglesia cada domingo? A veces preguntaba doña Dolores a su esposo, pero don Pablo solo fruncía el ceño y respondía:
Dios ve que la verdad está de nuestro lado. Ellos deben pedir perdón, no nosotros. En una inusualmente fresca mañana de mayo, cuando el rocío aún brillaba en las hojas, doña Dolores notó un movimiento en el borde de su jardín. Al acercarse, vio un gran conejo gris que claramente tenía una cojera en una de sus patas traseras. El animal se movía con cuidado entre las hileras de zanahorias, dejando pequeños rastros. «¡Pablo!», llamó a su marido. «¡Ven rápido! ¡Tenemos un invitado!». Don Pablo, al oír el grito de su esposa, se apresuró al patio, apoyándose en su bastón. Al ver al conejo, frunció el ceño. «Solo nos faltaba esto. Se comerá todas las zanahorias. Échalo». Doña Dolores sacudió la cabeza. «Mira, está herido. Pobre criatura, apenas puede moverse. ¿No podemos simplemente echarlo?». El conejo, como si entendiera que su destino estaba en juego, se detuvo y volvió la cabeza hacia la pareja de ancianos. Sus ojos, extraordinariamente expresivos para un animal, miraban con tal dignidad y calma que don Pablo se quedó paralizado un instante. Había algo extrañamente familiar en esa mirada. Algo que le recordó la mirada de su viejo padre. «Déjalo quedarse hasta mañana», aceptó de mala gana. «Pero si empieza a estropear el huerto, habrá que echarlo». Doña Dolores sonrió, sabiendo que detrás de la aparente dureza de su marido, siempre había un buen corazón. Le llevó un tazón con agua y unas hojas de lechuga, colocándolos cuidadosamente cerca del conejo. Este no huyó, sino que comenzó a beber tranquilamente, mirándola con casi humana gratitud. El conejo no era joven. Su pelaje gris estaba bastante deslucido y sus orejas mostraban cicatrices de antiguas batallas. La pata trasera estaba claramente dañada. Quizás el animal había caído en una trampa o había sido atacado por un depredador. Pero, a pesar de la herida, sus movimientos mantenían una sorprendente dignidad. Esa noche, doña Dolores preparó un pequeño refugio para el conejo con una vieja cesta y suaves trapos en la veranda. Don Pablo refunfuñaba, diciendo que estaban atrayendo animales salvajes, pero en secreto, le colocó ahí unas cuantas zanahorias de su huerta. «¿Sabes?», dijo doña Dolores antes de dormir, «me parece que este conejo apareció por una razón. Hay algo especial en él». «Es solo un viejo conejo», respondió con desdén don Pablo. «Nada más». Pero en el fondo, él también sentía que su pequeño huésped no era del todo ordinario. Día tras día, el conejo se convertía en parte de su vida. Doña Dolores lo llamó paciencia. Paciencia, en español, porque el animal se distinguía por su extraordinaria calma. Cada mañana, ella cambiaba el vendaje de su pata, tratando cuidadosamente la herida con una infusión de hierbas, una receta que recordaba de su abuela. Don Pablo, aunque fingía no interesarse por el conejo, le construyó una cómoda jaula con una puerta para que Paciencia pudiera salir a pasear libremente. Poco a poco, algo comenzó a cambiar en la casa de los Mendoza. Parecía que el mismo aire se volvía más ligero. Doña Dolores comenzó a cantar más a menudo viejas canciones mexicanas mientras hacía las tareas del hogar. Don Pablo volvió a cuidar el jardín, aunque no con la misma intensidad que antes. Incluso el dolor en sus articulaciones parecía haberse calmado. Pero lo más sorprendente era el comportamiento del conejo en aquellos momentos en que la pareja comenzaba a hablar de los vecinos. Basta con que tocaran el tema doloroso, y Paciencia se acercaba y se sentaba entre ellos, como si deseara interrumpir el flujo de emociones negativas. Una vez, cuando don Pablo se había encendido especialmente enumerando todas las ofensas causadas por la familia García, el conejo saltó y derribó de la mesa una fotografía. Una vieja imagen donde las dos familias estaban juntas en una barbacoa muchos años atrás, sonriendo y abrazándose. «Es raro», murmuró don Pablo, levantando la fotografía y deteniendo su mirada involuntariamente en los rostros sonrientes. Un día, su nieto de los vecinos, el pequeño Juanito de 8 años, vino a visitarlos. El niño, ajeno a la enemistad de los adultos, saltó por la desafortunada cerca persiguiendo su pelota. Al ver al conejo, se quedó inmóvil, maravillado. «¿Puedo acariciarlo?», preguntó a doña Dolores, que justo estaba colgando la ropa. Su primer impulso fue enviar al niño de regreso a casa, pero algo en su sincera admiración la detuvo. «Sí, solo con cuidado. Tiene la pata herida», respondió ella. Juanito acarició al conejo con cuidado, que confiado inclinó la cabeza. «Tiene ojos como de ángel», dijo el niño con seriedad. «Mi abuelo dice que los ángeles a veces vienen a las personas en forma de animales, especialmente a aquellos que han olvidado cómo perdonar». Doña Dolores se quedó paralizada con una pinza en la mano. «¿Qué dijiste?»,
pero Juanito ya estaba corriendo de regreso a través del patio, llevando su pelota y dejando a doña Dolores en profunda reflexión. Esa noche, tuvo un sueño asombroso. Estaba en un campo lleno de flores blancas, y frente a ella había un inmenso cuenco lleno de agua pura. Con cada rencor que recordaba, el agua se tornaba más turbia, hasta convertirse en un espeso lodo oscuro. Luego apareció el conejo blanco y, con un solo toque de su pata, volvió a hacer el agua cristalina. La mañana del sábado trajo una nueva tormenta. Don Pablo salió al patio y se quedó paralizado en shock. Parte de su nueva cerca de madera, que él había instalado recientemente más lejos de la frontera disputada, estaba rota. En el suelo yacía un bate de béisbol, probablemente olvidado por un adolescente de la familia García. «Esto es la última gota», gritó don Pablo, olvidándose del inglés por la rabia. «Esto es la última gota, les demandaré. Responden por todo». Doña Dolores salió corriendo a su grito, tratando de calmar a su marido, pero su rostro estaba rojo de furia, y sus manos temblaban. Años de resentimientos y desilusión estallaron como un río desbordado. «Pablo, espera, puede que sea un accidente». «¿Accidente?», le interrumpió. «Lo hacen a propósito. Quieren echarnos de aquí, pero no me rendiré». En medio de esta escena, Paciencia, que normalmente se mantenía alejado de los ruidos fuertes, inesperadamente saltó de su refugio y comenzó a correr entre los esposos y la casa, como si intentara atraer su atención. «¿Qué le pasa?», exclamó irritado don Pablo, pero el conejo continuaba su extraño baile y luego desapareció en la casa a través de la puerta entreabierta. Algo en este comportamiento llevó a doña Dolores a seguirlo. Encontró a Paciencia en la sala, sentado frente a la estantería, y como si apuntara a algo con su nariz. Doña Dolores se acercó y vio su antigua Biblia familiar, la cual no habían abierto en muchos años. Con manos temblorosas, doña Dolores tomó la pesada Biblia de la estantería. El polvo que cubría la portada hablaba de largos años de olvido. Cuando abrió el libro, de él cayó una hoja amarillenta. Una página de un boletín de la iglesia con una cita destacada. «Perdona, y serás perdonado». Don Pablo entró en la habitación aún furioso. «¿Qué encontraste?», preguntó bruscamente. En lugar de responder, doña Dolores le extendió la hoja. Él la leyó y frunció el ceño. «Son solo palabras bonitas. En la vida real, tenemos que proteger lo que es nuestro». «Sabes, Pablo», dijo doña Dolores suavemente, «mi madre siempre decía que dentro de cada uno de nosotros hay una copa de paciencia. Cuando acumulamos rencores, esta copa se llena de amargura, hasta que desborda y envenena toda nuestra vida. Pero cuando perdonamos, la copa se purifica y se llena de gracia». Don Pablo miró a su esposa, luego a Paciencia, que estaba sentado pacientemente a su lado, y de repente sintió cansancio, no físico, sino un cansancio del alma por la carga de los rencores acumulados durante años. «¿Qué propones?», preguntó con voz más suave. «Invitemos a cenar a los García», respondió simplemente doña Dolores. Don Pablo permaneció en silencio un largo momento. La lucha en su alma se reflejaba en su rostro arrugado. Finalmente, respiró profundamente y asintió. «Está bien. Pero si se niegan, entonces volveremos a invitar», sonrió doña Dolores tomando su mano. La invitación fue transmitida a través del pequeño Juanito, quien solía ir a acariciar a Paciencia. Para sorpresa de la pareja Mendoza, la familia García aceptó la invitación sin dudar. En la noche señalada, doña Dolores preparó sus mejores platos, y don Pablo, aunque nervioso, se puso una camisa festiva y se recortó incluso los barbas grises. La cena comenzó torpemente. La conversación no fluía, las sonrisas eran tensas. Pero luego ocurrió algo sorprendente. Paciencia, que normalmente se mantenía al margen de los invitados, saltó sobre la mesa y se sentó justo en medio de los platillos. Todos se quedaron paralizados en shock, y el señor García fue el primero en reírse. «Parece que alguien quiere ser el centro de atención». La tensión se rompió. Entre bocados de tamales y sorbos de sangría fluyeron historias, recuerdos e incluso bromas. Don Pablo descubrió que la cerca rota había sido, de hecho, un accidente. El hijo de los García había estado intentando golpear la pelota y perdió el equilibrio. Y el señor García confesó que siempre había admirado el jardín de don Pablo y soñaba con aprender a cultivar tomates así. Al final de la noche, los vecinos ya estaban planeando una barbacoa conjunta para el próximo fin de semana. Al despedirse, don Pablo y el señor García intercambiaron un firme apretón de manos, mientras las mujeres se abrazaban, limpiándose las lágrimas.
Cuando los invitados se fueron, la pareja se dio cuenta de que Paciencia ya no estaba. Buscaron por toda la casa y el jardín, lo llamaron, pero el conejo parecía haber desaparecido en el aire. Es curioso, dijo don Pablo. La puerta estaba cerrada. ¿A dónde pudo haberse ido? Doña Dolores solo sonrió misteriosamente. Quizás su misión aquí ha terminado. A la mañana siguiente, don Pablo encontró al padre Jiménez, que se dirigía a su iglesia local. Don Pablo, dudando, decidió compartir la historia del extraño conejo y cómo ayudó a reconciliar a ambas familias. El sacerdote lo escuchó con una suave sonrisa y dijo: «Sabes, don Pablo, hace 2 semanas me contó una historia similar la familia Rodríguez en el otro extremo de la ciudad. También tenían un viejo conejo con ojos inusuales, que les ayudó a reconciliarse con su hija después de muchos años de distanciamiento. Y luego desapareció tan misteriosamente como apareció». Don Pablo se quedó paralizado, sintiendo cómo le recorría un escalofrío por la espalda. «¿Cree usted que fue? God uses different paths to reach our hearts», dijo el sacerdote suavemente. «Sometimes it can even be an old rabbit with wise eyes». Regresando a casa, don Pablo contó todo a doña Dolores. Ella lo escuchó en silencio, jugando con el rosario que no había usado en muchos años. «Sabes», dijo finalmente, «me siento como si hubiera despertado de un largo sueño. Todos estos años que pasamos en rencores, no fue vida, fue mera existencia. Desde aquel día, la casa de los Mendoza pareció cobrar vida. Los nietos comenzaron a visitar más a menudo, atraídos por el ambiente cálido y las historias de la abuela sobre el conejo Ángel. Los vecinos pasaban a tomar una taza de café. Don Pablo y el señor García trabajaban juntos en un nuevo jardín común en la frontera de sus propiedades, destruyendo la desafortunada cerca. Y aunque Paciencia ya no aparecía, su presencia se sentía en cada momento de perdón, en cada acto de bondad, en cada herida del pasado que sanaba. Muchas gracias por ver esta historia sobre la fuerza del perdón y la sabiduría que a veces proviene de las fuentes más inesperadas. Si disfrutaron la historia de don Pablo, doña Dolores y su inusual maestro, el conejo Paciencia, por favor, apoyen nuestro canal suscribiéndose. No olviden dejar un comentario debajo del vídeo. Queremos saber si han tenido una situación similar en su vida, donde el perdón lo cambió todo para mejor. O, tal vez, también tuvieron su propio maestro inusual que les ayudó a ver verdades importantes. Compartan sus historias, inspiran a otros. Hasta la próxima en próximos vídeos, donde continuaremos contando historias simples pero profundas sobre la vida, la fe y las relaciones humanas.